Perfecto, queridos. Reforzamiento número 4. Hoy día nos vamos a centrar básicamente en el análisis, perdón, de textos informativos. ¿Ya? Ese va a ser el foco que va a tener nuestra clase el día de hoy. Clase de reforzamiento con el grupo número 1. ¿Ya? Eso es súper importante recordarlo. El objetivo de la clase va a ser ejercitar las habilidades de análisis. ¿Ya? Eso va a ser nuestro objetivo central, ¿sí? Y recordemos que el análisis de los textos informativos es muy distinto al análisis que nosotros podemos hacer de un texto narrativo. Ya vamos a recordar por qué. Para comenzar, entonces, tenemos que recordar cuál era la diferencia entre análisis e interpretación. Y aquí le voy a preguntar a una de las personas que no haya respondido esta pregunta antes. La génesis. Génesis Cayupan. Sí, Miss. ¿Cómo está Génesis? Bien, ¿y usted? Muy bien. Génesis, ¿usted se acuerda cuál era la diferencia entre un análisis y una interpretación? El análisis era como... Ay, espérame. Vamos recordando, pensemos en qué Examinar podría ser algo. interpretación. Ya, bien. Y extraer conclusiones. Ya, sí. Eso es la, Y la interpretación o el análisis, extraer conclusiones. el análisis. Vamos a revisar para ver que nos quede más claro, ¿cierto? El análisis, como dijo Génesis, tiene que ver con la examinación, ¿verdad? Con el descomponer algo en los elementos que lo constituyen, observarlo por separado, ¿cierto? Como los componentes de ese objeto, poder estudiarlo. En el caso de los textos narrativos, cuando nosotros hacíamos un análisis, nos fijábamos en el tipo de narrador, en el conflicto, en el tiempo, el espacio, ¿cierto? Mientras que la interpretación corresponde a asignar un valor o un sentido a un texto. Por lo tanto, cuando yo busco hacer una interpretación, lo que hago es extraer o realizar una conclusión sobre lo que estoy observando o lo que estoy analizando, ¿ya? Por eso, aquí en la interpretación nosotros poníamos esta carita más o menos armada, ¿cierto? Porque es el significado que nosotros le vamos a dar a los elementos que previamente analizamos de manera separada, ¿ya? Esa es como la gran diferencia entre análisis e interpretación. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que hoy nos centremos básicamente en estas habilidades, pero enfocados en los textos informativos, que son los textos que hemos trabajado últimamente en la clase de lenguaje. Recordemos entonces, ¿cuáles son las características de un texto informativo? Lo primero que tenemos que decir es que el texto informativo, su propósito principal va a ser, como lo dice la palabra, ¿cierto? Informar, ¿ya? De manera objetiva, eso es como lo principal. Y aquí le pregunto a Valente, ¿qué significará informar de manera objetiva? ¿Qué entiende usted por objetividad? Que se encarga de decir los hechos tal cual como ocurrieron. Bien, tal cual como ocurrieron, ¿cierto? Son afirmaciones básicamente que se basan en hechos concretos, ¿cierto? Y sin emitir juicios de valor, porque eso ya sería algo subjetivo, ¿ya? Esto lo vimos nosotros en clase, así que netamente lo estamos recordando. Muy bien, Valente. En ese sentido, tenemos que decir que los textos informativos van a tener una estructura base, ¿cierto? Esa estructura base se caracteriza por la introducción, desarrollo y la conclusión. En la introducción, en la mayoría de los textos informativos se da a conocer el tema, ¿cierto? El propósito que tiene el autor, es decir, sobre qué va a informar. Y esto está situado en los primeros párrafos, ¿verdad? Después tenemos un desarrollo donde se dan a conocer los hechos reales de forma ordenada, además de proporcionar ejemplos, datos e información visual que apoya la comprensión de lo leído, ¿ya? Este es como el desarrollo del tema, básicamente, donde yo explico de qué se trata o desarrollo los hechos que quiero trabajar. Y finalmente la conclusión, donde se cierra apuntando al propósito nuevamente del autor, que generalmente se centra en hacer una síntesis de las ideas principales del texto.
Nosotros los textos informativos los encontramos en muchos ámbitos de la vida, chiquillos, y van a tener diferentes finalidades, ¿ya? Eso tiene que ver con los recursos discursivos que utilizan para construir un texto informativo, que por lo general va a tener la finalidad de informar o explicar algo. Va a utilizar recursos como lo siguiente: la definición, ¿cierto?, de algún elemento, donde se informa sobre qué es algo, ¿ya? Para esto presenta el nombre del objeto, la clase o género al que pertenece y sus rasgos individuales o sus características individuales. Después tenemos la caracterización, que es otro recurso que utilizan los los textos informativos, que lo que busca básicamente es informar sobre los rasgos característicos de personas o identidades. Es distinto a la definición, ya, porque yo no digo lo que es, sino que me voy a centrar básicamente en cuáles son sus cualidades, ¿ya? Tanto de personas, objetos, ambientes o épocas, ya que se representan como si tuvieran una personalidad en este caso. Y finalmente, otro recurso discursivo es la ejemplificación, una manera que nosotros utilizamos mucho también en el área de la educación, tiene que ver con los ejemplos, ¿cierto? Los textos informativos, por lo tanto, va a usar mucho del ejemplo para poder explicar distintas situaciones. En este caso, el ejemplo básicamente consiste en la explicación de un caso concreto con la finalidad de ilustrar una idea o regla general, ¿ya? Nosotros estamos bastante familiarizados con eso y nos vamos a profundizar más porque la idea es que hoy día puedan ejercitar, ya ese es como el foco del reforzamiento. Para poder analizar entonces los textos informativos, yo no solamente tengo que conocer esto, sus características, sino que también debo manejar cómo debo extraer la información. Y lo primero que tenemos que decir con esto, y aquí sí que les pido que estén muy, muy atentos porque esto tiene que ver con una de las habilidades que más se trabaja tanto en el CIMSE como en la prueba de transición, tiene que ver con la extracción de información. Información que puede ser tanto explícita como implícita, ¿ya? Y aquí le quiero preguntar a Nicolás González. Nicolás, Miss, ¿sabe cuál es la diferencia entre información explícita e implícita? ¿Qué se le viene a la mente? creo que no me acuerdo mucho, pero creo que la explícita ¿Mm? estaba dentro del texto y la implícita era la que tú sacabas y una conclusión sobre algo. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, Nicolás. Justamente lo que dice Nicolás está totalmente en lo cierto, porque la información explícita, quiero ser muy explícita con eso, la idea de esto es que ustedes extraigan la información del texto sin interpretación alguna, ¿ya? Ustedes no van a tener que sacar una conclusión extra, sino que básicamente en la información explícita se pregunta por algo que está literal en el texto, ¿ya? Mientras que en la información implícita, lo que yo requiero ahí es hacer una interpretación. Y tal cual como lo vimos con Génesis al inicio, donde ella mencionaba el tema de las conclusiones, la información implícita sí requiere un poco más de profundización, análisis, ¿cierto? Para que ustedes puedan extraer una conclusión o realizar una interpretación, ¿ya? Para eso, lo que nosotros tenemos que recoger es el significado y el sentido de la oración, ¿ya? Que en este caso es cuál va a ser el propósito que va a tener esa frase o información dentro del texto. En este caso, ay, me salté, ahí sí. Esto va a depender mucho, chiquillos, en el caso de la información implícita, del conocimiento que tenga el receptor, es decir, ustedes, los lectores, porque van a realizar una conclusión a partir de la experiencia que ustedes tienen también como individuos, porque si no comparten la misma experiencia que van a tener con el lector, va a ser muy difícil que puedan extraer una información de manera implícita, porque van a desconocer la información, ¿ya? Esto lo vamos a ver más en detalle, así que no se preocupen. Estrategias para extraer información implícita y explícita. En el caso de la información explícita, que es la que se saca de manera literal, ¿cierto? Las estrategias son las siguientes. La primera de ellas es leer muy bien la pregunta, porque la respuesta está textual, ¿ya? Recordemos que esta no requiere interpretación, por lo tanto, basta con que yo
busque en qué parte del texto se menciona la información que se me está solicitando y la escriba, ¿ya? El paso número 2, lo cual lo recalco con rojo aquí, ¿cierto? Es que no deben interpretar esta información, ¿ya? Ustedes no deben sacar una conclusión sobre eso, sino que simplemente escribirla. Y eso obviamente es el paso 3, se responde copiando la información del texto de manera literal. Nada más que eso. De esa manera, nosotros nos aseguramos de desarrollar bien preguntas de manera, preguntas de extracción de información explícita. Mientras que la información implícita sí requiere interpretación, dijimos. En el paso número 1, lo que podemos hacer es inferir a través del uso de marcas textuales presentes en la lectura. Es decir, no es que yo tenga que inventar mi respuesta en el caso de una pregunta implícita, sino que tengo que buscar las pistas que aparecen en el texto y que me ayuden a llegar a esa respuesta. Eso es como lo principal. En el caso de la segunda parte de la estrategia, lo que debo hacer es que la información implícita debe derivarse de la información explícita. Es lo que yo acabo de decir antes. Después que yo busco pistas en el texto, es decir, busco información explícita, lo que hago es relacionarlo con mis conocimientos previos y extraer una conclusión. Es decir, la información que yo voy a extraer de manera implícita no es que yo la invente, sino que también se extrae del texto, pero requiere de una interpretación mía, ¿ya? Y eso justamente es lo que tiene que ver con el paso número 4. Para que podamos comprender mejor esta estrategia, chiquillos, yo les traje unos modelos de preguntas implícitas y preguntas explícitas, que son los que están acá. Si leemos este enunciado, dice, los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía. Aquí podemos hacer distintos tipos de preguntas. En el caso de la información explícita, una pregunta sería, ¿cómo era la temperatura del día? ¿Fue largo o corto? ¿Cómo eran las condiciones climáticas? Eso yo lo puedo extraer de manera literal del texto. ¿Cómo era la temperatura del día? Aquí lo dice, ¿cierto? Era frío. Ya el día era frío. ¿Fue largo o corto el día? Lo dice literalmente. Los días eran cortos. Después, ¿cómo eran las condiciones climáticas? Hacía frío y llovía, ¿ya? Eso lo puedo extraer de manera literal, por eso se llama información explícita. Mientras que una pregunta de información implícita sería, ¿de qué estación del año se trata? Y aquí le voy a preguntar a la Elena Aguilera. ¿De qué de qué estación del año se trata esta oración? Invierno. Invierno, ¿cierto? El proceso que hizo la Elena, para que lo tengamos más claro todavía, es este. Lo que ella hizo, así como de manera muy rápida, fue juntar la información explícita que aparece en el texto y relacionarla con sus conocimientos previos. Dijo, bueno, si los días son oscuros, fríos y llovía, ¿qué es lo que hago? Busco en mi mente cuáles son esos días, ¿cierto? En base a mi experiencia, y nuestro conocimiento dice que el invierno es frío, oscuro y lluvioso en el mundo real. Por lo tanto, la conclusión que saco es que es invierno, ¿ya? Eso, chiquillos, es lo que se llama hacer una inferencia o extraer información implícita. En este caso, para que nos quede más claro aún, debemos recordar la siguiente diferencia entonces. La información explícita es la información que nosotros extraemos de manera literal, ¿cierto? En este caso, los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía seguido, ¿ya? Esa es una información que yo extraigo de manera explícita porque lo saco literalmente de la oración. Mientras que la conclusión que sacó Elena de que era invierno es una información implícita, porque aquí no lo dice de manera literal, sino que lo que yo hago es hacer una conclusión, ¿ya? Que me lleva a esa respuesta. ¿Se entiende la diferencia entre información implícita y explícita? Ahora sí, dedito para arriba, ¿sí queda claro? Con sus reacciones de zoom. Perfecto, Valente lo tiene clarísimo, la Elena también. Muy bien, todo Juan Pablo, perfecto. Tomás, ¿le quedó claro la diferencia entre información implícita y explícita o no? Tomás Contreras.
Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora que ya vimos la parte teórica, podríamos decir, o lo recordamos, vamos a hacer una actividad breve de un texto muy, muy, muy cortito que se encuentra entre la página 79 y 80, ¿ya? Las preguntas están en la página 81, y la idea es que ustedes contesten estas preguntas, ¿ya? El texto se llama ¿Por qué? Perdón, no por qué. La arquitectura no consiste en acero o ladrillo, sino en la vida misma. ¿Y cuáles son las preguntas que deben contestar? ¿Por qué se destaca Aravena? ¿Ya? Eso va a ser extraer información explícita. Explica el sentido que tiene el siguiente enunciado. Y aquí aparece destacado el título, ¿cierto? Aquí ustedes tienen que realizar una interpretación, por lo tanto deben extraer información implícita del texto. ¿Qué características tienen las viviendas sociales que diseña Aravena? También es algo que pueden extraer de manera literal, ¿ya? Después tenemos, si tuvieras que realizar una propuesta para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿qué propondrías? Convérsalo con tu curso, en este caso lo que ustedes van a hacer es conversarlo con su compañero de trabajo, ¿ya? Porque van a trabajar en parejas. ¿Consideras que estas iniciativas deben ser más publicitadas en los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Qué características del texto informativo están presentes en el artículo que leíste? Ahí ustedes recuerden las características, ¿cierto? Que su propósito sea informar, los recursos discursivos que utilizan, ¿cierto? Y lo otro, la última pregunta, subraya los recursos discursivos presentes en el texto, ¿ya? Y para responder eso, obviamente nosotros acá tenemos el texto digitalizado, pero también está en su libro de lenguaje, ¿ya? Recuerden que está en la página número 79. Muy bien, queridos, nos vamos a separar, vamos a pausar la grabación y al retorno hacemos la revisión de la actividad. Para esto van a tener 20 minutos, ¿sí? Para poder desarrollar esta actividad. Así que en 20 minutos más nos encontramos y hacemos la revisión. Vamos. Y entonces ahora que ya terminaron las sesiones de grupo, vamos a comenzar con la revisión. Y vamos a partir por las preguntas de información explícita, ¿cierto? Y aquí le voy a Ya, Miss. pedir al Maximiliano que responda a la pregunta número 1. ¿Por qué se destaca Aravena? ¿Qué nos decía el texto con respecto Se destacó Miss por la destreza de Aravena. Bueno, la destreza de Aravena se destacó por combinar el arte con la de responsabilidad social en sus creaciones. Perfecto, ¿cierto? Esa información aparece de manera literal en el texto para resaltar el compromiso social de la creación artística, ¿cierto? En este caso de la construcción de la arquitectura que desarrollaba él, ¿verdad? Muy bien. Aquí el Nicolás González acaba de volver. Ah, perfecto. Acaba de volver Nicolás. Muy bien, Maximiliano. Después tenemos, le voy a preguntar al Tomás Contreras acá. Explica el sentido del siguiente enunciado. La arquitectura no consiste tanto en acero o ladrillo, sino en la vida misma. ¿Por qué Aravena, este arquitecto que fue premiado por los premios Pritzker, decía esto? Era una cita de él, ¿cierto? Sí, lo decía porque, a ver, ¿dónde lo había dejado? Porque la estructura se basa más o menos en la vía y tienes que tener organizadas las cosas. Ujú. Ahora, para ser más específico, Tomás, tenemos que hacer o resaltar algunas ideas textuales que aparecen acá, ¿cierto? Él lo dice en este momento. Aravena recordó que la arquitectura no consiste tanto en acero o ladrillo o madera, sino en la vida misma. Y eso es para agradecer el premio que se dio, y lo que se habla acá es de esto, que Aravena combina el arte con la responsabilidad social, en este caso, con las viviendas sociales. Y si ustedes se fijan también en el texto aparecen muchas imágenes, la imagen en realidad del proyecto de Aravena, que tiene que ver con viviendas sociales, pero que además están equipadas con lugares recreativos para que comparta la familia. Por lo tanto, aquí, cuando nosotros queremos llegar a la definición de este enunciado, la arquitectura no consiste tanto en el acero o ladrillo, sino en la vida misma, habla de la importancia que le da este arquitecto al diseño, a la familia, ¿cierto? A la vida familiar, a la vida en comunidad.
Por eso la construcción que él dice no se basa solamente en los materiales que utiliza, sino en para qué va a ser utilizada, ¿ya? Esa es como la finalidad que debería tener en este caso, o la interpretación que se le debería dar a esta frase. Ahora, la idea de estos chiquillos, las interpretaciones no siempre van a ser una la correcta, sino que va a depender mucho del fundamento que usted le dé. Ya, Tommy, en eso se tiene que fijar cuando quiera dar una interpretación, en la fundamentación que le va a dar, en la explicación, ¿ya? Para que sea elaborada como de manera correcta, en el argumento que usted va a tener para decir que esto significa lo que yo creo que significa, ¿sí? Muy bien. Ah, ok. Entonces, vamos con el siguiente grupo. Aquí yo le hice a los chiquillos que respondieran por separado, básicamente porque ellos no alcanzaron a compartir sus preguntas, porque a Tomás se les cayó el internet, ¿ya? Pero los otros grupos sí alcanzaron a compartir sus respuestas, y vamos a continuar con el grupo. Un segundo que los tengo aquí anotados. Aquí sí. Con el grupo de la Elena Aguilera y el Renato Chodil. Puede contestar cualquiera de los dos. ¿Qué características tienen las viviendas sociales diseñadas por Aravena? Yo, Miss, Ya, Elena, vamos. combinan el arte con la responsabilidad social, haciéndolas energéticamente eficientes, innovadoras, que proporcionan luz natural a sus moradores y abren espacios de reunión para fomentar el contacto personal. Perfecto, ¿cierto? Aquí tenía una pregunta de información explícita. Eso lo dice literalmente en el texto, ¿verdad? Perfecto, Elena, muy bien su trabajo con el Renato. Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es de la Florencia Bravo y el Juan Pablo Díaz. La pareja, en realidad aquí ya empiezan a funcionar casi puras parejas. ¿Cuál de los dos va a contestar, chiquillos? La siguiente pregunta. Si tuvieras que realizar una propuesta para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿qué propondrías, perdón? Yo respondo, Miss. Ya, Juan Pablo. Lo que yo propondría sería que hubieran más lugares sociales para que la gente pueda hacer como más recuerdos y cosas bonitas, porque al final eso es lo que vale. Exacto. ¿Qué es lo que opina el resto del curso con respecto a esa propuesta? ¿Creen que los espacios para compartir en familia, como dice Juan Pablo, y crear estos recuerdos son suficientes? ¿Donde se crean viviendas sociales o falta todavía? ¿Qué es lo que piensa el resto del curso? Que eso es súper importante, porque si estáis como, veía a tu alrededor puras casas, es como igual fome, pues. O sea, tenéis que tener un espacio para salir a jugar, no sé. Ir a hacer un picnic, ¿cierto? A nosotros, a mí lo que me pasó, aquí le voy a contar una experiencia personal, ¿sí? Para el 18 de septiembre, nosotros tuvimos que estar acá en la casa. Nuestra familia, la mayoría es de San Vicente, de otra región, y no pudimos ir a verlo. Así que tuvimos que estar en el departamento, y nosotros vivimos en la Florida. Y nos pusimos a pensar, a buscar a qué parque íbamos a llevar a nuestro hijo, que tenemos un hijo chiquitito, y nos encontramos con el siguiente problema, de que la mayoría de los parques están cerrados y eran muy poquitos. Al final tuvimos que terminar yendo a Las Condes, al Parque Araucano, que era uno de los parques que estaba abierto, pero además es porque es uno de los que está mejor cuidado, podríamos decir. Tenía bastantes recursos para que jugaran los niños, lo cual no se da en otras comunas, como por ejemplo la que yo vivo, que es la Florida, ¿ya? Había menos parques abiertos en este caso, y también hay menos juegos para los niños que puedan utilizar en este contexto, ya en el contexto de cuarentena. Por lo tanto, ahí tenemos como una gran diferencia. También me acuerdo que hace poco, esta semana, salió una noticia de un grupo de personas que estaba haciendo como una especie de huelga, una protesta, porque al frente de sus casas se iba a construir un edificio de 15 pisos, ya me parece que fue en Pudahuel, y era un bandejón que ellos querían para tener un parque, porque cerca de su casa en ningún lugar había un parque. Por lo tanto, efectivamente, la propuesta de Aravena es súper importante y es una necesidad latente, ¿ya? Nosotros lamentablemente lo podemos ver en nuestro contexto. Sabemos que en los lugares donde, en las comunas en realidad, donde hay menos recursos, se le da menos importancia a las áreas verdes, ¿ya? De hecho, hay varios estudios que hablan acerca de eso, ¿cierto? Que hablan acerca de los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y resulta que en las comunas que tienen mayores ingresos, esos metros cuadrados son más por habitante que las comunas que tienen menos ingresos. Así que es algo que es bastante relevante. Bueno, ustedes mismos lo decían acá, que es lo que hace falta. Muy bien, chiquillos.
Después, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con nuestro grupo número 4, el de la Josefina Betancourt y el Nicolás González. Y ustedes van a contestar la Ok. siguiente pregunta. ¿Consideras que estas iniciativas deben ser más publicitadas en los medios de comunicación? ¿Por qué? Bueno, sí, por lo menos yo pienso eso, porque serían buenas ideas originales que podrían también beneficiar a la gente, tanto como al arquitecto. El arquitecto porque se promociona a sí mismo y la gente porque sabe lo que necesita y lo que puede obtener. Exacto. El tema, por ejemplo, de las viviendas con energía sustentable, nosotros lo hemos visto habitualmente en las noticias, pero no se explica mucho sobre cómo llegar a ese tipo de proyectos, ¿cierto? Cómo se pueden desarrollar en las distintas comunidades, como que se muestra muchas veces, pero no se indica cómo llegar a. Y me parece, tal como lo decía la Josefina, que sería una muy buena forma tanto de beneficiar a los usuarios como beneficiar al arquitecto por el tema de la publicidad que se le haría a él. Perfecto. Muy bien, chiquillos. Vamos a las últimas preguntas y para eso le voy a pedir al único grupo que había dentro del curso, que es el grupo de la Génesis Cayupán, Renata Cid y Valenté Gallardo, que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué características del texto informativo están presentes en el artículo que leíste? Fundamenta con ejemplos del texto. Y aquí, ¿quién de ustedes va a hablar, queridos? Vamos, son 3. Yo, Miss, Ya, yo voy a hablar. Valente, la primera pregunta entonces. ¿Cuáles son las Voy a características hablar. del texto informativo que encontraron acá? La pregunta. Sí. Las características de un texto informativo que nos están dando en este texto sería, por ejemplo, que nos están informando de manera objetiva acerca del proyecto de Aravena. Ya, perfecto. Un fundamento de esto, o sea, además que estaba destacando su logro personal, un fundamento de esto es al principio, cuando dice el arquitecto Alejandro Aravena recibió en Nueva York el premio Pritzker, considerando que el Nobel de Arquitectura en una ceremonia que Perfecto. desarrolló la sede de las Naciones Unidas. Exacto. Se caracteriza esta ceremonia, se cuenta más o menos de qué se trata, se dice quién es Aravena, ¿cierto? ¿Por qué lo están premiando? Muy bien. Y lo bueno es que no emite ningún juicio de valor, no dice que, bueno, esto es importante porque tanto, tanto, tanto. No, sino que simplemente se expone la información para que el mismo lector realice sus propias reflexiones. Muy bien, Valente, excelente. Y aquí le voy a preguntar a una de las dos chicas, a la Renata Cid y a la Génesis Cayupán, la segunda pregunta. ¿Qué recursos discursivos del texto informativo, cierto, encontramos presentes en el texto? Recordemos que, a ver, hagamos memoria, volvamos atrás. Estos eran los recursos discursivos. Podían utilizar definiciones, caracterizaciones, es decir, informar los rasgos característicos de personas o de entidades, ¿cierto? Y tenemos la ejemplificación también, donde se presenta un ejemplo o caso concreto con la finalidad de ilustrar una idea o regla general. Ahí. ¿Cuáles son los recursos discursivos que encontraron ustedes, chicas? Cualquiera de las dos puede responder en este momento. Yo anoté de dónde viene su edad, sus premios. ¿Ya? ¿Y a qué recurso discursivo correspondería ese, Génesis? Características. Bien, perfecto, ¿cierto? Lo que prima aquí básicamente, chiquillos, en este texto son el recurso discursivo de la caracterización. Se explica cuáles son las cualidades del concurso, por qué se premia, se indica de hecho cómo se presenta Aravena ese día, parte de su discurso, y en una pequeña parte también aparece una ejemplificación, y aquí se los voy a marcar. Déjenme ver si lo puedo... lo tenemos aquí. Cuando explica qué es el premio Pritzker, en esta parte, dice que es considerado como el Nobel de la Arquitectura. ¿A qué recurso discursivo hará referencia que es considerado como el Nobel de la Arquitectura?
¿Qué recurso discursivo estará utilizando acá? ¿Ejemplificación o definición? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno que se atreva a contestar? Ejemplificación. Ya, ejemplificación, ¿cierto? Porque está dando un hecho concreto para poder ilustrar de qué se trata el premio anterior, en este caso que es el Pritzker, ¿cierto? En este caso lo está comparando con el Nobel. Ese es el ejemplo, que es como el Nobel de la arquitectura, es decir, que es como el premio, lo mejor de lo mejor que se podría dar en arquitectura, ¿verdad? Ese es como el caso concreto y es la ejemplificación. Muy bien, queridos, los felicito por su participación. Me parece que la mayoría contestó bastante bien, ¿cierto? Las respuestas que se plantearon, perdón, las preguntas que se plantearon. Y la idea básicamente de hoy era repasar las características del texto informativo y también dar algunos tips sobre cómo se podrían analizar. ¿Ya, chicos? Espero que les haya servido y nos vamos a ver ya la próxima semana en la clase de lenguaje, porque ustedes saben que en el reforzamiento de la próxima semana sigue el grupo número 2. Así que espero que se encuentren muy, muy bien. Y me quedo un ratito con la Renata Cid. A todos los demás, les mando muchos saludos, espero que disfruten esta semana y nos vemos la semana que sigue. Chao, chao, chicos. Chao, Miss. Chao, que estén Chao, muy Miss. bien. Que tengan un buen día, mi. Igual. Miss,